La palabra es poder. Decir es abstraer de la realidad vivida o concebida aquello a lo que queremos darle consistencia de hecho, de modificación, de cambio. En todo lo dicho se expresa subjetividad, esencia, extractos del yo, personal e intransferible. Por lo tanto, la palabra tiene esencial y fundamentalmente una naturaleza ontológica. El decir resulta siempre de una intención, explícita o no, conocida o ignorada, de participar de lo existente. Es siempre una expresión y una invocación de la necesidad humana de libertad. Aquel que no posee los instrumentos del pensamiento que le permitan adecuar la palabra a sus necesidades, o sea, convertirla en funcional a sí mismo, carece del instrumento básico de acción en el mundo. Dominar la naturaleza esencial animal para presentarnos en la adopción del ser personas radica en el conocimiento y dominio de los símbolos que la cultura nos provee, y la palabra es su manifestación más compleja y más acabada. La intención es dar cuenta de una nueva construcción teórica necesaria a la luz de los contextos actuales de acción de nuestras prácticas educativas. Construcción teórica que devele urgencia en cuanto a la implicancia real de los docentes en los procesos de lectura, escritura y oralidad como fenómenos sociales y subjetivos que dan cuenta del ser y estar en el mundo desde lo individual y desde lo vincular, y en los cuales los docentes formamos parte sustancial, ya no como observadores externos de unos procesos y competencias aprendidos por otros, sino como participantes de unos intercambios comunicativos en los que todos los implicados significamos algo. Queremos que los niños y niñas con los que integramos una comunidad de habla, el aula, se apropien de los recursos de su lengua para desarrollar competencias comunicativas que los habiliten a interactuar eficientemente con los demás. Deseamos, por tanto, que todos y cada uno de los alumnos de nuestras clases se conciban a sí mismos y a los otros como dueños de su propia palabra y con pleno derecho de construir y significar discursos en los diversos microcosmos que integran e integrarán a futuro. Este posicionamiento nos afilia a un nuevo enfoque de la enseñanza de la lengua. Dicho enfoque conforma una pedagogía discursiva e interactiva en la que el alumno es el centro del proceso y pretende que desarrolle autonomía en el aprendizaje. Es una pedagogía que pone el énfasis en el potencial de aprendizaje y en el proceso en sí mismo, considerándolo desde una perspectiva dialógica, en el entendido de que la lengua es por y para habilitar la comunicación entre las personas. La pretensión está en lograr que los alumnos adquieran un dominio discursivo intencional. El gran compromiso de una intervención docente a conciencia es pensar las competencias a desarrollar para hacer efectiva la construcción de la palabra por las nuevas generaciones. Esto implica, por un lado, desmonopolizar el inmenso poder que ostentan las generaciones adultas, en tanto manipulan el proceso de la comunicación en el interior de las instituciones educativas en un espacio de interacción de voluntades que se hacen efectivas por medio del acto histórico de la enunciación. Por otro lado, se hace urgente la revisión de algunos supuestos teóricos y didácticos que dan sustento al hecho de que enseñar lengua es ofrecer oportunidades de ser uno más, de homogeneizar el discurso en beneficio de las fuerzas dominantes de las sociedades actuales. Esto queda en evidencia en el proceso mismo de la enseñanza y fundamentalmente en uno de sus momentos, la evaluación.
El discurso compromete mucho más que el uso adecuado de ciertas normas y un determinado código lingüístico. Aprender a comprender el discurso de aquellos que integran el espacio en que somos y producir nuestro propio discurso para que sea comprendido implica la formación de conciencia que deviene en la construcción de las actitudes con que cada uno de nosotros actuará en su mundo y en el de los otros. En torno al concepto de discurso giran dos nociones interrelacionadas, la idea de contexto y la idea de texto. El contexto expresa las condiciones sociales e individuales de producción, los procesos y las prácticas que dan lugar al surgimiento de los temas, los mensajes, la difusión y la recepción de los discursos. En tanto, el texto es el producto en sí mismo, de estructura fija y estática, es decir, un producto cultural. Se puede decir que el texto es el discurso antes de insertarse en el contexto. El término discurso es más amplio, ya que supone una acción que produce sentido y su comunicación. Un discurso siempre surge y se establece en la práctica social, de manera que debemos considerar los textos insertos en un contexto sociohistórico y no desde un criterio puramente instrumental. En la dinámica de la comunicación social hay una continua y permanente creación y circulación discursiva en la que se da un momento previo a la creación del texto, llamado pretexto, en el cual se ponen en juego las motivaciones, los integrantes del proceso comunicativo, los métodos y procesos de creación y los fines. Una vez que el producto ha sido creado, constituye una forma expresiva y un contenido. Es el componente material del discurso, es decir, el texto. Finalmente, el otro fenómeno asociado, el contexto, es el que involucra factores relacionados a la recepción y circulación de los textos y derivan en discursos sociales que implican la visión del mundo, el imaginario del grupo, las expectativas, las circunstancias y la intertextualidad. Los discursos, como todo producto social, se rigen por determinadas reglas que imprimen unas marcas que es necesario conocer para comprender y hacer discurso. Esas son marcas semánticas, que dice, motivos o unidades, marcas retóricas, cómo lo dice, niveles de lenguaje, lenguaje figurado, marcas enunciativas, quién dice y para quién dice algo, enunciación, enunciador, enunciatario, las modalidades. Desde esta postura, el lenguaje es visto como el escenario discursivo donde se realiza el encuentro significativo entre dos sujetos sociales y culturales. La realización de una serie lingüística producida por un locutor constituye un enunciado y su existencia implica que ese locutor ha asumido la responsabilidad de decir algo. La enunciación es el acontecimiento histórico en que se produce este enunciado, es un acto individual de utilización de la lengua. En este marco el discurso es producido cada vez que se habla. Así, mediante el acto individual de la enunciación, la lengua se convierte en discurso. Antes de la enunciación, la lengua no es más que una posibilidad. A partir de la existencia de un locutor que toma la palabra, la lengua se convierte en discurso y aquel da existencia a otro que implanta delante de él y asume como interlocutor. Una de las consideraciones que debemos hacer al respecto es que la clase constituye en sí misma una comunidad de habla, de manera que la construcción de discurso es una realidad que sencillamente sucede, se piense o no se piense en ello con antelación. Recordemos que el uso efectivo de la lengua compromete, de acuerdo a Van Dijk, al menos 3 componentes interrelacionados: discurso, cognición y sociedad. No basta con que los estudiantes usen su lengua materna desde una perspectiva modal, sino que en esa acción se realizan, manifiestan su ser y estar en el mundo, dan sentido a su realidad y a la de los otros. Son
de manera que nuestro rol es fundamental para que la construcción cognoscitiva y de comportamiento que se suscitan a partir de nuestras intervenciones no queden libradas al azar, no constituyan adaptaciones a situaciones ficticias que carecen de sentido real para los sujetos que las enuncian. Se hace inminente asimismo que los docentes cedamos el patrimonio de la palabra en el aula, es decir, que se genere un clima en que los niños sientan que lo que tienen para decir es válido, esperado y necesario. Que en las relaciones comunicativas, que son ante todo sociales, no debe haber alguien que pregunta y otros que responden con temor a la pertinencia de su respuesta, sino un diálogo entre seres sociales que están construyendo conocimientos y conciencia de sí mismos y del mundo. La posibilidad de establecer relaciones significativas por parte del alumno depende también del grado en que el docente ayude a recuperar lo que ya posee, señale los aspectos fundamentales de los contenidos que trabaja y trate de generar conflictos cognoscitivos abriendo la pregunta y la duda, a la vez que ponga en jaque la certeza de lo ya conocido. Desde el paradigma de la complejidad y particularmente desde un enfoque constructivista, no pueden reducirse las estrategias didácticas a recursos técnico-metodológicos, sino que deben ser comprendidas como todas las acciones que realiza el docente con clara intencionalidad pedagógica. Se trata de un modelo de construcción conjunta con roles específicos y diferenciados, un proceso orientado a compartir universos de significados que se van ampliando y complejizando y en el que el docente procura que los aprendizajes de los alumnos alcancen la mayor significatividad posible.